Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Bueno, estamos meditando en Tesalonicenses primera y en el Perec 2. Dice así: porque hermanos, vosotros mismos conocéis bien que nuestra visita a vosotros no resultó vana, sino que habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros la palabra de la promesa de la redención de Dios en medio de gran tribulación. Pues nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que ninguno fuimos aprobados por Dios para que se nos confiare el mensaje de la promesa de la redención. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que examina los detalles íntimos de nuestras almas. Porque como sabéis bien, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni teniendo escondidamente alguna agenda de avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de hombre, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudimos imponeros la responsabilidad de apoyarnos por nuestra condición de apóstoles de Mashiach. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solamente la palabra de la promesa de la redención de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Bueno, pues Rav Shaul recuerda una de las cosas muy importantes, y aquí hay algo muy bonito, muy resaltante de la vida de Rav Shaul, y te voy a decir que a veces pasa en nuestras propias vidas. Rav Shaul había previamente, antes de llegar a Tesalónica, había estado en Filipos, y en Filipos había tenido un problema grave, muy grave, de opresión y un problema muy difícil. Había gente, judaizantes incluso, que lo perseguían. Pero en el contexto de todo esto, te voy a decir que le da gracias al Eterno por haberle dado la palabra con de nuevo, es decir, palabras nuevas, frescas, para poderles hablar con el poder del Ruach HaKodesh. Y esto era muy importante para él. Te voy a decir, a lo mejor ustedes dicen, sí, les habló. No, mis amados hermanos, no. Cuando una persona está pasando por situaciones difíciles, incluso graves, como lo fue el caso de Rav Shaul, no es tan fácil, número uno, hablar de algo tan importante como era la redención para los tesalonicenses, y número dos, ni siquiera hablar por la misma presión y opresión que sufría su alma, precisamente por la persecución y por el trago amargo que había acabado de pasar. No era cualquier cosa. Sin embargo, te voy a decir que hizo a un lado emocionalmente todo esto, y esto es lo que tiene mucho valor. Mucha gente se acongoja por alguna situación y alguna cosa, por ejemplo, previo a Shabbat o en Shabbat, y simplemente porque le aconteció cierta cosa, toma y hace a un lado el Shabbat. No, pues no voy, o no oro, o no estudio Torah porque me pasó esto. No, eso es una decisión equivocada. Aquí debemos entender que al final del día, Rav Shaul, si se hubiera quedado callado, si de alguna manera se hubiera amedrentado y se hubiera dejado llevar por sus emociones, él no hubiera llegado ni a Tesalónica siquiera. Llegó a Tesalónica, pero se sobrepuso a todo este embate de emociones, porque ya había pasado el trago, pero había muchísimas emociones encontradas en su corazón, en su mente, sobre todo en su mente, que te voy a decir que muchas de las batallas y las luchas que
que tenemos y que incluso Rab Shaul menciona son las batallas de la mente. Las batallas de las luchas de los pensamientos, de las ideas, de las cosas que has vivido o que viviste o que están presionando tu vida por todo lo que has estado viviendo, de la situación que sea, moral, espiritual, lo que sea, material, lo que sea. No es fácil sobreponerse a todo esto. Sin embargo, Rab Shaul dice, aún a pesar de esto, yo hablé de nuevo a ustedes para anunciaros la palabra de la promesa de la redención de Dios en medio de gran oposición. No era fácil, no era solamente lo que había pasado en Filipos, pero también él sentía la presión, pero una presión terrible en su vida para que no pudiera compartir, hablar, testificar, dar a conocer la verdad de Hashem. Eso es importante porque recuerden que una de las cosas que hacía Rab Shaul era llegar a las comunidades, y en este caso era una comunidad gentil, no era una comunidad judía, era una comunidad gentil, y esta comunidad gentil estaba sumida en la oscuridad, en las tinieblas de la mentira, del engaño, de la idolatría, del paganismo, sus formas de vivir, de comer, de ser, todas las cosas estaban involucradas en todas estas situaciones negativas y experimentando este trago tan amargo, porque era, mire, a veces dice uno, no, pues es que era siervo de Dios. Sí, era el siervo de Dios, pero es ser humano, como también lo fue Mashiach Yeshua, y que también le tocó abrevar la copa que le tocó en su momento para traer la redención. Lo mismo sucede en el caso de Rab Shaul, en esas condiciones que vivió y las circunstancias que estaba pasando, con toda esa opresión y oposición que tenía. No era fácil poder hablar, testificar y hablar de la verdad. Sin embargo, se sobrepuso a todo esto. Y este es un boom para todos nosotros, porque nosotros recibimos una noticia y ya se nos fue. Sí nos afecta. ¿Ustedes creen que no le afectó a Rab Shaul? Claro que le estaba afectando, pero aún a pesar de esa afectación que había en su mente, en su corazón, en su alma, aún a pesar de la presión que sentía, aún a pesar de la oposición que había, él sabía que se tenía que sobreponer, porque al final lo que querían era callarle la boca. Eso es lo que querían, callarle la boca. Y cuando tú tienes una situación de este tipo, es para que tú no ores, para que tú no estudies Torah, para que tú no te reúnas en Shabbat, para que no asistas a la fiesta, para que no hagas lo bueno, lo justo, lo santo. Para eso es, para cegarte, para el cañón se ciega, es decir, para que no funcione. Y antes, en los antiguos, esos cañozotes que usaban de hierro, grandotes, les ponían la bolota, ¿se acuerdan? Primero le echaban pólvora y todo el repujado para meterle la bola, luego con la mecha, le aventaban el bombazo. Bueno, para cegar esos cañones, para que no se vieran, le metían la punta de una espada y la rompían, porque ya con eso ya no podían meterle la mecha. Bueno, pues es lo mismo que tratan de hacer en la vida de nosotros. Nos quieren cegar, quieren que no funcionemos, quieren que no hagamos la labor, como en el caso del cañón, que ya no pueda servir para nada. Y es lo mismo también, porque lo que quiere el enemigo es, si tú tienes eres una persona entregada, si eres una persona con luchas incluso, y sobre todo las personas que tienen muchas luchas, son a veces presa fácil de todas las situaciones, y tristemente la gente con falta de sabiduría e inteligencia se deja llevar, se mete en la angustia del problema, se mete en la tristeza, se alberga
en situaciones emocionales terribles y se olvida que eso es parte de la prueba, parte de la circunstancia. Y en el caso de Rab Shaul, él estaba experimentado también, como lo fue nuestro Santo Maestro primeramente, fue experimentando dolores, como dice el profeta, que habría de pasar con él. Lo mismo sucede muchas veces en nuestra vida, hermanos. No solamente es todo, qué bueno que todo fuera bueno, pero a veces sufrimos circunstancias que no estuvieron en tu mano, que se escaparon, se te fueron. Es como aquel que toma un vaso y la tiene en la mano mojada, o no sé si les ha pasado que con jabón y de repente se te resbala y tú no tienes control de eso y ¡bum! Adiós vaso. Hay cosas en la vida que se nos van. Hay cosas en la vida que no es nuestra intención o que no queremos que se rompan, pero a veces se rompen, a veces causan graves daños a nuestra vida especialmente. Hay cosas que no deseamos, que no queremos. ¿Ustedes creen que Rab Shaul quería toda esta posición o quería pasar por este trago? Pues claro que no. Como tampoco tú lo quieres pasar, pero sin embargo son circunstancias que el Eterno pone en nuestras vidas. Es interesante porque comentaba yo apenas en Shabbat, a una Jotit platicaba yo con ella y le decía que yo no entendía un texto de cuando nuestro Santo Maestro ascendió a los cielos y los discípulos de él le preguntaron: ¿cuándo restaurarás el reino ¿cuándo restaurarás el reino? Y Yeshua contestó: los tiempos y las sazones son de Hashem. En otras palabras, yo no puedo decidir sobre esto. Y cierto, vas a ver por qué. Dios tiene el control de los tiempos, pero cuando dice de las sazones, entendemos que el Eterno, como dice en Eclesiastés, tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de abrazar, tiempo de soltar, etcétera, etcétera. Pero esos son los tiempos. Pero las sazones es un hebraísmo para que nosotros entendamos que no solamente Dios tiene los tiempos, sino tiene las circunstancias que envuelven los tiempos que nos tocan vivir. En otras palabras, todos los días estamos viviendo nuestros tiempos. Todos los días están llegando cosas, están yendo cosas, bendito sea el Eterno, nos va sacando de cosas también tremendas, pero lo más importante aquí es que cuando llega un tiempo determinado en tu vida, Dios sabe las circunstancias que van a acontecer. Fue en el caso de Job, por ejemplo, llegó un tiempo donde tuvo que ser probado y las sazones, las circunstancias que iban a envolver ese tiempo de prueba. Recuerden que perdió todo lo material, perdió a sus hijos y perdió la salud. Y eso son las circunstancias, las sazones que el Eterno conoce y sabe que han de acontecer en la vida de todos y cada uno. En lo particular, no todos pasamos por las mismas aguas, pero sí el Eterno permite que nosotros pasemos, porque Él conoce nuestros tiempos y conoce nuestras sazones. Le pasó a Yeshua, le pasó a Rab Shaul y nos pasa a nosotros. Pero no debemos dejarnos llevar por esta circunstancia y perder la perspectiva. Yeshua no la perdió, sino dijo: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Rab Shaul, a pesar de todo lo que pasó y comenta, estuvo firme y habló lo que tenía que hablar en el tiempo que tenía que hablar, aún a pesar de las circunstancias. Para nosotros es lo mismo, tenemos que sobreponernos y enfrentar las circunstancias que nos tocan a fin de poder hacer la voluntad del Eterno. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.